Bienvenido a su canal de bendición con su amigo y hermano Jonathan Ustoa. Nuestro tema de hoy es: no sigas a Jesús de lejos. Nuestro texto está allí en Lucas 22, 54 al 62. Yo solo leo el 54 y 55. Dice la palabra de Dios: y aprendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó entre ellos. Te repito nuestro tema: no sigas a Jesús de lejos. Seguir a Jesús no es nada fácil. Comenzamos muy animados, muy contentos, queriendo ayudar en lo que podemos. Nos sentimos con mucho gozo, con una seguridad que amamos a Dios. Pero cuando llega la prueba, llega la lucha, el problema, nos olvidamos de Jesús. Nos olvidamos que somos cristianos. Cuando llega el problema, llega la prueba. Cuando llega una situación difícil en nuestra vida, se nos olvida que somos cristianos. Perdemos el amor que le teníamos a Jesús. Lo que habíamos recibido de Dios, lo perdemos en un instante, porque llegó la prueba, llegó el problema. Habíamos estado llenos de Dios, habíamos estado consagrados a Dios, buscando de Dios, pero cuando llegó el problema, llegó la lucha, llegó aquel problema que no podemos nosotros soportarlo. Allí se perdió todo lo que nosotros teníamos de Dios y nos olvidamos de Jesús. Pablo dijo que no era fácil seguir a Jesús. Allí en 2 de Timoteo 3:12 dice la palabra de Dios: y también todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo lo afirma. Todos aquellos que quieran seguir a Jesús, aquellos que le amen de verdad, aquellos hombres y mujeres de Dios que proclamen a Jesucristo en sus vidas, van a padecer problemas, pruebas, luchas, tormentas, persecución. Van a ser vituperados por causa del evangelio. Pedro seguía a Jesús de lejos por temor a ser arrestado. Tuvo miedo. Estaba a punto de ser crucificado Jesús. La ciudad estaba tensa. Pedro estaba atemorizado. Los discípulos estaban atemorizados. Pedro le seguía de lejos por temor a ser arrestado, a ser maltratado, y seguía a Jesús de lejos. Pedro no amaba a Jesús lo suficiente para seguirle de cerca. Amar a Jesús es estar entregado totalmente. Pase lo que pase, venga lo que venga, estar cerca de Jesús es amarle con todo nuestro corazón. Estar cerca es que cuando llegue la prueba, la lucha, debemos estar adorándolo, sirviéndolo, consagrándonos cerca de Dios, cerca de una comunión con Dios. No importa que venga el problema, la lucha. Primera de Juan 4:18 dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando hay un verdadero amor, cuando hay una sinceridad, cuando hay una fe genuina, cuando hay una convicción en la persona, en el creyente, no debe haber temor, no debe haber miedo.
Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Tira aquella prueba hacia un lado. Porque hay un perfecto amor de Dios. Dios está en la persona, en el creyente. Pedro, por amor a Dios, por temor a Dios, perdió el amor. Se avergonzó de Dios, se avergonzó de Jesús, de su maestro. Y el que se avergüenza de mí, dice el Señor, no es digno de mí. Pedro se avergonzó de Jesús. El discípulo de Jesús se avergonzó de su maestro. Y el Señor dice que el que se avergüenza de mí no es digno de mí, no es digno de mi bendición. No merece la salvación, no es digno de mí, no lo merece al Señor. Porque el Señor no se avergüenza de llamarle mi pueblo, mis hijos, mis ovejas. El Señor no se avergüenza de su pueblo, no se avergüenza de sus hijos, no se avergüenza de su iglesia. ¿Por qué nosotros vamos a avergonzarnos de Él? Pedro se avergonzó de Él. Le seguía de lejos. Lucas 9:26. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Un día el Señor se avergonzará de todos aquellos que se avergüenzan hoy en día. Aquellos que rechazan a Jesús, que se olvidan de Jesús, que se apartan de Él, que se avergüenzan de Él y de sus palabras. Un día Él se va a avergonzar de ellos delante del Padre y de los ángeles. El apóstol Pablo no se avergonzó del evangelio. Dice Romanos 1:16, pero no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Son palabras de Pablo, de una persona entregada, que tenía convicción, seguridad. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Pablo no se avergonzó de creer en la palabra, ni de enseñar la palabra. Aunque viniera la prueba, aunque lo encarcelaran, aunque lo golpearan, aunque lo maltrataran, Pedro lo negó, falló. Sin embargo, Pablo, aunque haya pasado todas estas cosas, permaneció fiel, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pedro se avergonzó y negó a su maestro. 7 causas de la caída de Pedro. Amor propio. Jesús le dijo que Satanás los iba a zarandear. Pedro dijo, a mí no, si hasta la cárcel voy y a la muerte, si es posible. Pedro tenía amor propio. Él creía que él podía por sí mismo. Creía que él solo iba a salir de aquella prueba, de aquella lucha. El Señor le estaba diciendo, el enemigo te va a atacar, el enemigo va a querer destruirte. Pero él confiaba en sus fuerzas, en su amor propio. A mí no. Si hasta la cárcel voy, si es posible. Lucas 22:33. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Tenía una seguridad, pero cuando llegó la prueba, negó a Jesús, negó a su maestro. Número 2, indolencia, carácter poco sensible. En toda prueba hay tristeza, tentación. Y en vez de buscar a Jesús, nos dormimos. Se durmió Pedro, sus discípulos. Indolencia, carácter poco sensible. Jesús viene de orar y los encuentra dormidos. La tensión emocional que Jesús
experimentaba también recaía en sus discípulos. Jesús sabía que estaba a punto de ser crucificado, de ser arrestado. Viene de orar cuando le dice al Padre: pasa de mí esta copa. Pasa de mí, si es posible, esta copa. Él viene de buscar fortaleza, de orar toda la noche. Y cuando ve a los discípulos, están dormidos. Se quedaron dormidos. Y hoy en día hay mucho pueblo dormido porque no busca de Dios, no ora a Dios, no busca a Jesús en medio de la prueba, en medio de la lucha. Está dormido espiritualmente. Pero la reacción de ellos fue ceder al deseo de la carne, a su necesidad de sueño, en vez de permanecer despiertos para estar orando por fortalezas, para estar orando por fuerza, por fortaleza, por un poder sobrenatural que les ayudara a cruzar aquella prueba, aquella tristeza, aquella agonía que iba a sufrir su maestro. Jesús los invitó a orar y se quedaron dormidos. Los lleva, los invita: vamos a orar al monte de los olivos. Jesús se aparta y los deja ahí para que busquen fuerza, fortaleza, oren a Dios para que envíe sus ángeles y les llene de fuerza, de fortaleza. Pero se quedaron dormidos. Lucas 22:45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Se entristecieron. Les ganó la tristeza. En vez de levantarse en el poder de Dios, en la unción de Dios, en la autoridad de Dios, les ganó la prueba, la lucha, la tristeza. Número 3. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Segunda de Corintios 10:4. Porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Todo lo que venga, todo lo que se levante, nosotros no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Es en el poder de Dios, en la unción de Dios, en la autoridad de Dios, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Número 4. Pedro le seguía de lejos, solo para mirar el final. Pedro estaba muy atemorizado y solo de lejos, allá a lo lejos, quería estar escondido, apartado de su maestro, a ver qué le iban a hacer, a ver cómo lo iban a golpear, a ver qué le iban a decir. No se acercaba cuando él dijo que hasta la cárcel y hasta la muerte, y no era verdad. Pedro estaba atemorizado y le seguía de lejos. Mateo 26:58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el final. Pedro le seguía de lejos a Jesús y se sentó con los alguaciles para ver el final, lo que iba a suceder. Se juntó con gente pecadora para ver el final de lo que le iban a hacer a Jesús. Número 5. Malas compañías. Estaba entre ellos no para calentarse, sino por temor. Malas juntas. Estaba en las malas compañías. Estaba entre ellos, no porque tuviera frío, quería calentarse, sino estaba por temor. Se hizo al lado de ellos para que no lo reconocieran o no lo arrestaran o no le hiciera nada.
Se hizo como que era un inconverso, un pagano. Se hizo igual que ellos. Malas compañías, malas juntas. Y hoy está sucediendo eso en el pueblo de Dios, en los cristianos. Malas compañías que nos distraen, nos sacan del camino real de Dios, nos sacan del evangelio por esas malas juntas, malas compañías, malos consejos. Nos apartamos de Dios por esas malas compañías, malas juntas. Y hay mucho joven que tiene malas juntas, que sirven al Señor, pero las malas juntas los están apartando de Dios. Gente adulta, gente joven. Las malas juntas te van a llevar a la destrucción, a la muerte espiritual, porque te apartan de Dios. Lucas 22:55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro también se sentó entre ellos, como si fuera uno de ellos. No había una diferencia entre Pedro y un inconverso. Se comportó igual que un impío, que un pagano. Número 6. Negación abierta a Jesús. Negó a Jesús abiertamente, le falló, le rechazó a su maestro, le negó. Negación abiertamente. Negó abiertamente a Jesús, le falló. Lo rechazó a su maestro, lo negó. Tú eres un seguidor de él. No, yo no soy. Te hemos visto con él. Yo no soy. No sé de qué me hablas. Tú hablas como él. Yo no sé de qué estás hablando. Yo no lo conozco, no sé quién es. Lo negó al Señor, al maestro, siendo que había andado con él por 3 años, mirando los milagros, las maravillas. Caminó en el mar, vio la pesca milagrosa, y en aquel momento de la prueba, aquel momento de la lucha, lo rechazó, lo negó abiertamente. No conozco a este hombre de quien tú me hablas. Negó a su maestro. ¿Y quiénes son los que sirven a Jesús de lejos hoy en día y le niegan y le fallan? Los que no le aman de verdad, los que son irresponsables, los que son rebeldes y desobedientes, los que le rechazan abiertamente, los que participan con el mundo. Estos son los que sirven a Jesús de lejos. Le rechazan, le sirven de lejos, le aman de lejos. No se acercan a Dios, no se acercan a la unción, no se acercan al fuego, no se acercan al poder de Dios. Solo de lejos, de oídas. No hay un amor genuino, no hay un amor verdadero a su maestro, no hay una entrega sin condiciones. Se ha perdido el amor a Dios. Se ha perdido ese amor verdadero a su maestro, a nuestro maestro. No hay una entrega total. No le hemos entregado nuestro corazón abiertamente a Él, que reine en nuestra vida, que reine en nuestro corazón. Y le cantamos y le adoramos. Y oímos música cristiana y conocemos textos y conocemos la Biblia, pero dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? No obedeces mi palabra, no obedeces mi escritura, no obedeces a mi voz. Eso dice la palabra ahí en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo? No obedeces mi palabra. Me cantas, vas al templo y me llamas Señor, pero no haces lo que yo digo, no obedeces mi palabra. Es la palabra de Dios. Número 7. Blasfemia.
maldijo y juramento. Maldición y juramento. Maldijo, juró no ser seguidor de Jesús. Blasfemó cuando le decían: tú eres un discípulo de Él. Él dijo: no, yo no soy. Empezó a maldecir. Palabras corrompidas de un pagano empezaron a salir de sus labios para hacerse igual que el mundo. Empezó a maldecir, empezó a blasfemar, maldijo, juró no ser seguidor de Jesús, rechazó a su maestro, rechazó al Señor, al que da la salvación, al que da la vida, al que da la vida eterna. Lo rechazó, empezó a maldecir. Eso hacemos cuando estamos apartados de Dios. Nos desenfrenamos porque el que nos empieza a usar es el enemigo, y nos salen de nuestra boca palabras, maldiciones, palabras ofensivas. Porque estamos ya apartados de Dios. El que está controlando allí es el enemigo, tu vida. Eso es lo que le pasó a Pedro. Marcos 14:71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien me habláis. Pedro dijo esto. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien tú me habláis. No lo conozco, siendo que él anduvo con él. Convirtieron aquellos panes y aquellos peces para darle alimento a una multitud. Miró tantos milagros de su maestro. Estaba adoctrinado, tenía enseñanza. Pero en medio de la prueba, en medio de la lucha, se apartó de su maestro y empezó a maldecir y a blasfemar: no conozco a este hombre de quien me hablas. No debemos de avergonzarnos del Señor. No debemos rechazar a Dios, quien nos dio la vida, quien nos tiene sanos, el que murió por nosotros. Gracias a Dios y a su misericordia, Pedro se hubiera perdido si no se arrepiente. Pero la mirada del Señor, esa mirada de ternura, de amor de Jesús, voltea y lo llama y le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esa misma mirada de amor de Jesús fue la que Pedro reconoció y recordó el mal que había hecho, que le había fallado. Jesús voltea y lo mira. Y Pedro, aquella mirada, reconoció la mirada de su maestro y reaccionó. Que le había fallado, que le había negado, que lo había rechazado. Y Jesús no rechaza a nadie, aunque le fallemos, aunque le neguemos. El Señor nos sigue amando. Él nos espera con los brazos abiertos. El Señor no rechaza a nadie, Él nos ama. Esa mirada de Jesús cambió la reacción de Pedro. Una mirada de amor, una mirada de ternura, que Pedro entendió que era su maestro. Él no mira tu condición, nuestra condición, ni qué tan bajo hayamos caído. Él no juzga a uno, no te juzga, Él te ama. Él solo quiere que vengamos y nos arrepintamos, que reconozcamos nuestro error. Y Él te dice: yo soy tu Salvador, yo soy tu sanador, yo soy quien te consuela, yo soy quien te fortalece, yo te doy fuerza en medio de la prueba, yo estoy contigo. Pero debemos someternos a Dios por completo para que Dios pueda
obrar en nuestra vida. El Señor nos ayuda, nos da fuerza, nos da poder, nos da autoridad para destruir todas esas fortalezas de maldad que se levanten contra nosotros, para poder cruzar ese desierto. Él nos da el poder y la autoridad, pero debemos estar sometidos a Él, cerca de Él, caminar con Él, no apartarnos de Él. Pedro se apartó de Él, y ese fue el problema. Y muchas veces leemos estos pasajes y vienen a nuestra mente: ¿cómo fue Pedro capaz de negar a Jesús? Leemos estos pasajes y viene a nuestra mente: ¿cómo fue Pedro capaz de andar con su maestro, caminar por ciudades, compartir, mirar todo lo que Jesús hizo, y cómo fue capaz de negarlo? Al final, ya es casi para su partida, para ser crucificado, cuando más necesitaba de que estuvieran unidos, juntos, orando por poder, fortaleza, que Él estuviera cerca de ellos. Como sus discípulos lo dejaron solo, le negaron y se apartaron de Él. Pedro le seguía de lejos. Se alejó de la oración, de la comunión de Dios. Se apartó de su maestro. Se apartó de la oración, de la santificación, de la comunión con Dios. Se apartó de Jesús. No oraba, no buscaba la presencia de Dios. Se apartó por completo de su maestro. Cuando nos apartamos de la presencia de Dios, vienen consecuencias a nuestra vida, muerte espiritual. Estamos muertos espiritual, en delitos y pecados, apartados de Dios. No hay nada espiritual en nuestra vida, en nuestro corazón. Estamos vacíos. Por eso hacemos tantas cosas desagradables a Dios, porque el Espíritu de Dios se ha apartado de nosotros, porque estamos alejados de Dios. Esto le pasó a Pedro. Se apartó de su maestro. Pedro había afirmado que de ninguna manera lo dejaría, que hasta dispuesto estaba a ir hasta la muerte. Había afirmado, tenía una seguridad, pero en el último momento se apartó de Él, le negó. Y creo que en esta afirmación todos nos parecemos a Pedro. Señor, siempre te amaré, pase lo que pase, voy a estar contigo, voy a adorarte, voy a servirte, te voy a amar. Esa fue la experiencia de Pedro. Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, y como hasta la muerte también. No importa que me maten por ti, yo doy mi vida por ti. No importa, voy a la cárcel y que me maten. Pero llegó la prueba, llegó aquel problema, y Pedro negó a Jesús. Y eso es lo que pasa en nosotros. Cuando llega la prueba, en vez de buscar la presencia de Dios, en vez de buscar a Dios, la prueba nos domina. Nos apartamos de Dios. Y es cuando debemos estar más cerca de Dios, para que Él nos ayude, nos dé fortaleza, nos dé poder, nos dé unción, nos dé autoridad. Pero cuando Pedro entró al patio de aquel dirigente, las cosas cambiaron. Se olvidó de su maestro. Se olvidó que era un discípulo de Jesús. Cuando entró con aquellos alguaciles a calentarse, se olvidó que era un discípulo de Jesús. Se olvidó. Y a veces se nos olvida que somos cristianos y nos comportamos como paganos. También a nosotros nos pasa. Se nos olvida que somos cristianos y actuamos como un pagano, como un inconverso, mal testimonio. Hablamos palabras torpes, deshonestas. Maldecimos.
Eso es lo que sucedió con Pedro, porque se apartó de Dios, de su maestro, y se comportó como un pagano, como un inconverso. Cuando nos apartamos de Dios, así actuamos. Actuamos como un inconverso, como que no conociéramos la verdad. Nos llega la tentación, la prueba, y negamos que somos cristianos. Negamos que somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, porque estamos apartados de Dios. Pedro cayó en la trampa de Satanás, del enemigo. Lo engañó porque se apartó de su maestro. El enemigo vino para matar y destruir, para engañar. Y aquel que no está parado en la roca con Cristo, el que no está lleno de Dios, el que no está bajo la unción, el que no busca de Dios, el que no se alimenta de la palabra, el enemigo lo engaña, cae en la trampa del enemigo, porque está desarmado, no está armado con el poder y la autoridad de Dios, ni la unción de Dios. Está desarmado. Y nuestras armas para tener poder es la palabra. A tu Dios adorarás. El Señor le aplicó la palabra. Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero aquella noche negó a Jesús porque no había dejado todo. Se olvidó. Dejamos las redes, dejamos los barcos y te hemos seguido, maestro. Pero aquella noche se le olvidó que había dejado todo por Jesús. Se olvidó que a él le habían dado las llaves del reino, la autoridad. Jesús le dio la autoridad a Pedro, las llaves del reino. Le dio la autoridad. Que le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que lo que atares en esta tierra será atado en el cielo. Le dio poder, le dio autoridad. Apacienta mis ovejas. Pero aquella noche dejó a un lado la vida como discípulo. Se olvidó del compromiso. Aquella noche se olvidó del compromiso porque se apartó de su maestro. Se apartó de la comunión con él. Se alejó de él, del maestro, de Jesús. Cuando nos apartamos de Dios, nos olvidamos de nuestro ministerio, de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos olvidamos que Dios nos ha encargado un ministerio, que tenemos algo que Dios nos ha puesto para hacer en su obra. Pero como estamos apartados de Dios, afanados en las cosas de este mundo, no nos acordamos del llamado. Así le pasó a Pedro. Se atemorizó por el arresto de Jesús. Pensó: me van a matar a mí también. Porque la cosa estaba difícil. Habían arrestado al maestro. Estaba a punto de ser crucificado. Estaba tensa la ciudad. Y Pedro estaba atemorizado. Y en esto nos recuerda a nosotros las promesas y compromisos que le hacemos al Señor. Te voy a amar. Yo voy a servir en este llamado que me has dado. No te voy a fallar. Voy a seguir adelante. Esto es lo que tú me has dado. Yo lo voy a hacer. Voy a cumplir. Y qué fácil es romper el compromiso. Y solo decimos: el Señor sabe, Él conoce mi corazón. Sí, el Señor sabe. Y Él conoce tu corazón. Que no eres sincero, no eres sincera. Que le fallamos, que no cumplimos. Él conoce nuestro corazón. ¿Acaso no fue lo mismo que le dijo a Pedro? Te olvidaste de tu promesa, de quién eres. Y por eso no me negarás una vez, sino 3 veces. Eso el Señor le dijo a Pedro porque él conocía el corazón. Estaba hablando de más. Y así hay muchos que hablan de más. Pero en su corazón hay otra cosa. Mateo 26:34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
El Señor conoce los corazones. No podemos acomodar la palabra a nuestra manera. La palabra ya está escrita. Va a ser como está escrita, como el Señor quiere que se cumpla. Solo nosotros es obedecer la palabra. A Dios no lo podemos engañar. El poner la mirada en las cosas de este mundo nos hace alejarnos de Dios. Cuando ponemos esa mirada en las cosas de este mundo, en lo que nos atrae nuestra vista, nuestro corazón, eso nos aleja de Dios, nos aparta de la comunión con Dios. Por eso hay mucho pueblo apartado, que no vive en santidad, en rectitud, en obediencia, está alejado de Dios, sigue a Jesús de lejos, está vacío espiritual, no hay nada de Dios, está muerto, está apagado, porque no está cerca de Dios, de la comunión con Dios, donde están los redimidos, donde están los consagrados, donde están las mujeres y los hombres llenos de Dios, que se meten al fuego, que se meten a buscar la presencia de Dios. Allí es donde debemos andar los hijos de Dios, cerca de Dios, con una relación íntima con nuestro Maestro. Mejor no digamos que le amamos, porque antes que el gallo cante, le negaremos 3 veces. Eso le dijo el Señor a Pedro. Antes que el gallo cante, me negarás, no una, sino 3 veces. Seguir a Dios no es fácil. Hay que pagar un precio. Hay pruebas, hay luchas. Pero en las pruebas y en la lucha podemos seguir caminando, podemos seguir adelante, porque nuestra capitán es el Señor. Él es el que va delante de nosotros. Él nos da el poder para poder cruzar estos valles, estas tormentas, estas pruebas. Él es el que nos da la fortaleza, el que nos da el poder y la autoridad para seguir caminando en medio de la aflicción, en medio de la lucha. Con Cristo somos más que vencedores. Con el poder del Espíritu Santo podremos destruir lo que se levante contra nosotros, pero ese poder debe estar en nosotros, esa unción debe estar con nosotros para poder destruir la fortaleza que se levanten contra nosotros. Pero cuando estás alejado de Dios, es cuando se hace difícil la prueba, porque estás vacío. No puedes tú solo. En la prueba, en la lucha, tú no vas a poder. Necesitas de Dios, de la comunión de Dios. Es cuando se nos hace difícil la prueba. Y muchos hasta el suicidio llegan, porque el enemigo los engaña. Se apodera de esa persona, el enemigo. Por eso debemos estar cerca de Dios, tomados de su mano. Necesitamos estar llenos de Dios, de su presencia, tomados de su mano, no soltarnos, buscar de Dios la comunión con Dios, no apartarnos, no mirar a diestra ni a siniestra, sino solo mirar a Cristo de la gloria, al consumador de la fe. Y es tiempo de arrepentirse y venir y llorar amargamente. Pedro se arrepintió y lloró amargamente delante de Jesús. Reconoció su falta, reconoció su error, se arrepintió amargamente. Cuando Jesús le mira, Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro lloró amargamente. Destrozó su corazón, pero se arrepintió y reconoció su error, su falta. Después de ahí Pedro se afirmó, esperó el bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés y tomó poder, tomó autoridad para predicar a multitudes.
Agarró una unción poderosa que en su primer mensaje se ganó 3,000 almas porque estaba lleno del poder. Se dio cuenta que era necesario buscar la presencia de Dios, el poder de Dios. Está cerca de Dios porque ahí nos da autoridad, nos da unción para administrar. Tuvo que acercarse a su maestro, buscar la oración, llenarse de Dios, de su poder. Y hoy es tiempo de arrepentirse, de buscar de Dios. Dijo el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Y es el tiempo de estar cerca de Dios, tomado de su mano en la oración, en el ayuno, en el ruego, practicando la palabra, buscando de Dios, consagrándonos a Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios. Los tiempos son difíciles. El enemigo quiere llevarse a más gente al infierno, pero el Señor lo reprenda, porque el Hijo de Dios, la hija de Dios, estamos sellados con la sangre de Cristo y nada tocará tu morada. Pero debemos estar cerca de Dios. Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas aunque venga la prueba, la lucha. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero debes esforzarte, ser valiente en medio de la prueba y de la lucha. Levantarte como una guerrera, como un hombre de Dios, para que Dios pueda estar contigo donde quiera que tú vayas. Debemos tener la armadura de Dios, llenos de Dios, del poder de Dios, para destruir fortalezas y pruebas, y siempre estar cerca de Dios. No neguemos a Jesús, ni sigamos a Jesús de lejos. Él nos ama y quiere llenarnos de su poder, de su unción, de su gracia, de su amor, de su misericordia, para compartirle a otros. Sigamos a Jesús, que con Jesús, con el Señor, somos más que vencedores. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.